Gloria sea al Dios el Padre, gloria al Hijo, nuestro Salvador, y gloria al Santo Espíritu. A Él sea el reconocimiento eterno. Preciosa iglesia, amada iglesia, estamos contentos porque hoy, especialmente, aunque lo hacemos todos los domingos, pero especialmente hoy celebramos la resurrección del Rey de Reyes. Tenemos la oportunidad de predicar específicamente acerca de este gran suceso. Por ahí en este mundo hay algún presidente lleno de soberbia que ha querido redefinir la celebración de este día. Ha querido instaurar que hoy se celebra un día especial para las ideologías de moda. Sí, señor presidente, atenderemos a su petición. Solamente le falta cumplir unos cuantos requisitos. Cuando usted entregue su vida por su pueblo, cuando usted resucite al tercer día, entonces hablaremos si este día puede ser redefinido. Hermanos, no perdamos más tiempo y vayamos al pasaje de Lucas, que nos narra este extraordinario suceso. Lucas 24. El mismo autor que hemos estado estudiando, que nos escribe Hechos, que nos describió la semana pasada la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Lucas, el mismo que nos va a narrar el día de hoy, la resurrección. Lucas 24, del 1 al 12. Lo leemos alternadamente y terminamos orando, hermanos. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Ustedes? Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Oremos. Señor, Santo Señor, hoy se celebra en el mundo entero la resurrección de Jesús de una forma tradicional. Hay quienes quieren redefinir y cambiar esta celebración. Entre todo, nos preguntamos cuántos de quienes dicen celebrarla la creen de verdad y han experimentado, Señor, los resultados de esa resurrección. Pero esto nos incluye también a los que estamos aquí reunidos. Danos, Señor, la oportunidad de escuchar de ti esta historia y hazla viva, Señor, hazla viva en nuestro corazón. Rompe nuestro orgullo una vez más, Señor, y acércanos un poco más a conocerte. Que tu Espíritu nos ayude en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. C.S. Lewis, gracias. C.S. Lewis, el renombrado autor cristiano, apologista y medievalista,
en el primer tomo de tal vez su obra más popular, Crónicas de Narnia, narra una fantástica historia donde 4 hermanos son trasladados sin querer a Narnia, un país mágico donde las leyes naturales son distintas a nuestro mundo. Allí los animales hablan y viven también en un invierno eterno. Pronto ellos descubren que ellos mismos son parte del cumplimiento de una profecía narniana antigua que predice que el reino de Narnia será librado del yugo de la malvada reina blanca y de su invierno a través de 2 hijos de Adán y 2 hijas de Eva, o sea, 4 humanos. Ellos no lo creen e intentan regresar a casa, pero Edmund es engañado por la aterrada pero astuta bruja, y esta logra que Edmund traicione a sus hermanos revelando su escondite. Edmund queda preso por la bruja para obligar a los hermanos a rescatarlo. Pero en este punto irrumpe en escena el protagonista de la historia, Aslan, el león, rey del bosque e hijo del gran emperador más allá de los mares. Hacía siglos que no se aparecía en Narnia y su llegada hizo renacer la esperanza. Los hermanos consultan a Aslan en su campamento y éste les promete abogar por Edmund. La bruja blanca, la reina blanca, acude ante Aslan y negocian la libertad del niño. La bruja lo libera y Aslan da su palabra de que cumplirá lo prometido sin revelar cuál ha sido el acuerdo. Ya por la noche, las hermanas Susan y Lucy escuchan a Aslan abandonar el campamento. Lo siguen en secreto y se alarman cuando lo ven llegar al campamento de la bruja. Los deformes esclavos de la bruja se acercan a Aslan y lo golpean, lo atan sobre una mesa de piedra y se burlan de él con locura. Aslan los podría haber despedazado de un solo zarpazo, pero no lo hace. La bruja se carcajea de él hasta que se cansa, le arranca la majestuosa melena y se la pone en su propio cuello. Las niñas están aterradas y asombradas, pero no podían hacer nada. Por último, la bruja toma una filosa daga de piedra y sin misericordia la entierra en el pecho del gran león, hasta que éste expira. Las niñas no pueden creer cómo era posible que Aslan se hubiera dejado hacer eso. No tenía sentido. Cuando por fin los enemigos se fueron a celebrar su victoria, ellas se acercaron a ver el cuerpo inerte del león. Lo abrazaron y lloraron con él hasta el amanecer. Y cuando por fin se resignaron, se dieron la vuelta y ya se iban a anunciar la derrota, cuando de repente oyen detrás de ellas un estruendo. Con mucho miedo se dieron la vuelta y el cadáver ya no estaba. Se alarmaron aún más, pero de repente una luz las cegó. Y cuando pudieron volver a ver, tenían frente a ellas a Aslan, erguido con mayor majestad aún que antes. Cuando comprobaron que era real y no solo un fantasma, lo abrazaron y Lucy le preguntó: ¿pero qué quiere decir todo esto? Quiere decir, dijo Aslan, que a pesar de que la bruja sabía de la magia profunda, hay una magia más profunda aún que ella no conoce. Su saber solo llega hasta el amanecer del tiempo, pero si a ella le hubiera sido posible mirar más hacia atrás en la oscuridad y en la quietud, antes de que el tiempo amaneciera, hubiese podido leer allí un encantamiento diferente. Y habría sabido que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se romperá y la muerte misma dará marcha atrás. Quise citar a C.S. Lewis, quien evidentemente usa un lenguaje figurado y fantasioso en su obra. Pero esto es para ejemplificar cuánto ha influido en nuestra cultura universal el evento de la resurrección de Jesucristo. Este mismo autor, Lewis, declaró que Crónicas de Narnia no es una obra teológica y de ninguna manera la podemos tomar como sustituto de nuestro estudio serio de la palabra de Dios. Pero es evidente cuál es el origen de la inspiración de este escritor, ¿no? ¿Cuánto estaría enclavada en el corazón y la mente de este literato la resurrección de Cristo, que no pudo evitar plasmarlo de forma figurada en una de sus obras maestras? Hermano, ¿puede verse en nosotros la misma pasión por ese hecho?
Desgraciadamente, la respuesta a esta pregunta suele ser negativa. Muchas veces, aunque nos digamos creyentes, la verdad es que vivimos como si ni siquiera supiéramos que Cristo resucitó. Tenemos miedo a la enfermedad y a la muerte, nos enojamos por cualquier contrariedad, nos cuesta perdonar a los demás, perdemos la motivación de vivir y de servir, y todo esto a la primera de cambio. Pero hermanos, el texto de Lucas que hoy estudiaremos nos apunta maravillosamente a tres características que están presentes en un cristiano victorioso, un creyente que vive consciente de la verdad, de la resurrección del Señor. Este sermón se titula La resurrección, fundamento vital del cristiano. Estas tres características, hermanos, ciertamente estas tres características de las que hablaremos, muy probablemente nos veamos faltos en ellas, pero que el Señor nos ayude a caminar, a recordar cuál es nuestro llamado y cuál es el espíritu que hoy vive en nosotros y que podamos vivir en estas tres características. La primera es, el cristiano vive convencido de la realidad histórica del Cristo resucitado. El cristiano vive convencido de la realidad histórica del Cristo resucitado. Hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo no es una alegoría, no es una metáfora, no es una poesía simbólica, no es un cuento de hadas. No. La resurrección del Señor Jesucristo es un hecho histórico, trascendental y vigente. No es un cuento inventado por una mente ambiciosa o fraudulenta. Es cierto que la Biblia utiliza diversos géneros literarios, incluido el poético, con sus metáforas, sus parábolas, pero los evangelios no son parte de ese género. Los evangelios, como el de Lucas, nos narran la vida de Jesús y su obra entre nosotros, utilizando la narrativa histórica. Estos evangelios han registrado el hecho de la resurrección. Nos dicen que después de la crucifixión, los seguidores de Jesús estaban tristes, asustados, ni se acordaban de la resurrección, de esa promesa que Jesús había dado. Y de hecho lo que más les convenía era dejar las cosas así. Pues tenían en contra no solo a los romanos, sino a los líderes religiosos y hasta el pueblo mismo, el mismo que estudiamos que aclamó a Jesús en la entrada a Jerusalén. Ese pueblo mismo estaría en contra ahora de los discípulos. Incluso Juan después nos dice que Pedro había vuelto a la pesca, a su oficio. Estaban escondidos con miedo. En nuestro pasaje, dice en el versículo 1 a la primera parte del 4, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto. Aquí vemos, hermanos, a las mujeres cercanas a Jesús acudiendo a la tumba con la intención de preparar su cadáver para la sepultura. Al final del capítulo anterior, el 23, Lucas nos narra que José de Arimatea, un varón justo y bueno, nos dice, y además bastante adinerado, pidió el cuerpo de Jesús, lo envolvió con una sábana y lo puso en una tumba de su propiedad, labrada por completo en la piedra de la montaña. O sea, era un cerro y ahí hizo su tumba. Bueno, como yucatecos sabemos lo mucho que cuesta hacer huecos en la laja, ¿verdad? Nadie había usado esa sepultura, era nueva. El asunto, hermanos, es que Jesús fue crucificado en las horas finales de un Yom Shishi, como se le llama en hebreo al día previo al Shabbat, que es nuestro sábado, o sea, un viernes. El Shabbat es el día de reposo, precisamente el día estipulado por Dios en que no se debía hacer ningún trabajo, incluyendo naturalmente la preparación de cadáveres para la sepultura. Ellas se aseguraron aún el viernes de que el cuerpo fuera puesto en la tumba de José de Arimatea y compraron especias aromáticas para tratar el cuerpo debido a la natural descomposición que ellas sabían que habría. Y ya pasado el día de reposo, se levantaron muy de mañana. De hecho, Juan nos dice en su versión que aún era muy oscuro. Y estaban tristes y preocupadas porque se le diera un buen tratamiento al cadáver. Aquí podemos ver una actitud amorosa, responsable, diligente,
aplaudible. Se les vería como a las hermanas y hermanos que siempre están dispuestos a servir, a alimentar, a cuidar a otros, a estar pendientes de las necesidades, ¿no? Son actitudes excelentes, no son criticables esas actitudes, pero había un gran problema. Ellas no creían que Jesús iba a resucitar. Se habían olvidado de tan crucial promesa. Y Lucas mismo en el capítulo 9, verso 22, relata que Jesús se los había anunciado expresamente. En Lucas 9, 22 dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Después, en el capítulo 18, verso 31, les vuelve a reiterar: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús les había repetido en varias ocasiones lo que ocurriría. Se supondría, hermanos, que entonces no les tomaría de sorpresa ni su arresto injusto, ni su juicio corrupto, ni la traición de la multitud que lo había clamado, así como lo recordamos con mi hermano Marco la semana pasada, ni les debió destrozar la fe la crucifixión, por traumática que fuera, porque recordarían la promesa de la resurrección. ¿Será que en el fondo le daban el avión a Jesús cuando les daba esas profecías incómodas? ¿Será que lo seguían viendo solo como un revolucionario político, como varios de nuestros gobernantes actuales lo ven hoy, que les libraría de la casi esclavitud romana? Pero la pregunta es, ¿cómo lo ves tú? Estas mujeres seguían a Jesús junto a los discípulos y habían escuchado directa o indirectamente la promesa de la resurrección, pero no la creyeron en verdad. En el momento que más necesitaban recordarla, la olvidaron. Pero no solo ellas. Ya veremos que los apóstoles que habían visto incluso a Jesús transfigurado, tampoco estaban esperando el cumplimiento de esa promesa maravillosa. Pareciera que de repente se hicieron saduceos, ese grupo de dirigentes religiosos que negaban la resurrección de los muertos, como lo hemos mencionado en el libro de Hechos. Qué malos eran, ¿no? No los condenemos. Seamos honestos, hermanos. Tú y yo habríamos estado en la misma condición. ¿Cuántas veces no dudamos de la fidelidad y del poder de Dios, aun cuando lo hemos comprobado una y otra vez? ¿Cuántas ocasiones no hemos presenciado o sabido de historias con circunstancias improbables como resultado de una petición en oración, o hasta milagros de sanidad o restauración matrimonial que parecían imposibles? Si dudamos de eso, por supuesto que dudaríamos de la resurrección de Jesús. Y cuánto más cuando esa persona que estaba muerta no murió en circunstancias normales, sino que cada órgano de su cuerpo fue absolutamente masacrado con una serie de torturas inimaginables para nuestra débil mente del siglo XXI. Literalmente el Señor quedó desfigurado, tanto que ni parecía humano. Era una masa de carne y sangre, y aún así tuvo fuerzas para llegar al Gólgota y morir allí por nosotros. Imposible para nuestra humanidad guardar la más mínima esperanza de que un cuerpo así se reponga, aunque sea tantito. Pero no hay que deprimirnos, hermanos. Hay esperanza para nuestra incredulidad. Si seguimos, nos dice que las mujeres llegaron al sepulcro y, según Marcos en su evangelio, estaban muy preocupadas porque no sabían quién les ayudaría a remover la piedra que cubría la entrada. Y aquí yo me pregunto, ¿dónde quedó el valiente Pedro que daría la vida por Jesús? ¿Dónde quedaron los hijos del trueno que querían descender fuego del cielo sobre Samaria? Pues ya no lo dijo el texto, estaban atemorizados y escondidos, y menos se iban a acercar a la tumba, porque según Mateo estaba custodiada por soldados romanos, según para evitar que los discípulos robaran y escondieran el cuerpo para decir que había resucitado. Creo que los romanos parecían tener más presente la promesa de resurrección que los mismos discípulos, ¿no? La enorme piedra no podría ser movida por ellas, pero aún así fueron. La verdad, hermanos, aquí vemos que muchas veces nuestras amadas hermanas nos dan cátedra de arrojo y fortaleza para vergüenza de nosotros los varones, a quienes Dios sí nos llamó para estar al frente de la batalla, dando la vida por ellas. Oremos por ellas y obedezcamos al Señor considerándolas como vaso más frágil. Esas mujeres llegaron y, para su gran sorpresa, la piedra estaba rodada y por lo tanto la puerta estaba abierta. Entraron corriendo alarmadas y se quedaron perplejas.
completamente asombradas y seguramente asustadas. Nuestras amadas y valientes hermanas seguían sin relacionar todo esto con la promesa de resurrección. Seguían sin pensar que todo esto tenía que ver con lo que Jesús un día había dicho. Yo sé, nos da la tentación aquí de decir, ¿cómo es posible que no se dieran cuenta? Pero hermanos, calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Ellas se quedaron inmóviles, no sabían qué hacer, no sabían qué pensar, no sabían qué decir, qué hacer. Nosotros, hermanos, nos quedamos también perplejos al considerar este evento tan extraordinario. No quiero decir que no es válido tener dudas. Como dije antes, si quienes conocieron personalmente a Jesús y vieron con sus propios ojos sus milagros, les costó asumir que podría resucitar, es evidente y entendible que nosotros también lo cuestionemos. Pero hermanos, ante esta duda Dios es bueno y tiene mucha misericordia. Él sabía que dudaríamos y se cercioró de dejar constancia, evidencias y testigos de este hecho tan, pero tan importante. Este hecho mismo que el apóstol Pablo, de la manera más temeraria, estableció como el evento canónico del cristianismo. En su carta a los Corintios, capítulo 15, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. No lo dice una, sino dos veces, por si no había quedado claro su contundencia y su confianza al decirlo. Prácticamente está gritando a los cuatro vientos: ¿quieres destrozar al cristianismo? ¿Quieres deshacerlo desde sus cimientos y reducirlo al polvo? Demuestra que Jesús no resucitó. Porque si Él no resucitó, nada de lo que predicamos tiene sentido y estamos engañando a la gente. Recordemos que en Hechos 5 se menciona a un tal Teudas y a un tal Judas el Galileo como líderes autonombrados mesiánicos que lograron tener muchos seguidores, pero que al morir sus movimientos también se apagaron. Jesús podría también haber hecho muchos milagros y haber tenido muchos seguidores, incluso haber cumplido las profecías de Isaías 53 en cuanto al llamado siervo sufriente que se entregaría en sacrificio. Pero Pablo no dice: si Cristo no murió por nosotros, vana es nuestra fe. No dice eso. Lo que sí dice es: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Reduce todo al hecho de que resucitó. De ninguna manera minimiza su muerte sacrificial, pero si no hubiera resucitado, no habría demostrado ser el Dios encarnado, pues la muerte lo habría derrotado y su sacrificio sería nulo ante el Padre, y quedaría refutado que Él fuera el camino, la verdad y la vida, como lo proclamó. Pero hermanos, la encarnación de la vida misma no puede quedarse en un sepulcro. Y en Jesús, quien murió voluntariamente entregándose por los suyos, el universo entero pudo observar a esa vida eterna hecha hombre ser masacrado por sus propias criaturas y quedar varios días en la tumba. Pero al tercero de esos días, la victoria del sepulcro se esfumó. La vida no podía quedarse atrapada en la miserable prisión de la muerte. Le bastó al Espíritu de Dios dar el más glorioso de sus soplidos para que la muerte huyera despavorida. A la muerte, a la orden de la vida misma, el sepulcro fue resquebrajado y no pudo retener más al Hijo de Dios, que triunfante exclamó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. George Sinclair enumera 10 evidencias concisas de la resurrección y quisiera rápidamente mencionarlas a continuación. 10 evidencias concisas de la resurrección. Número 1, hay 4 biografías antiguas de Jesús. Todas fueron escritas por testigos oculares y basados en el testimonio de testigos oculares. Fueron escritas y circularon mientras muchos otros testigos oculares seguían vivos. Todas estas biografías dicen que Jesús resucitó de entre los muertos. Estas biografías se complementan con cartas escritas por testigos oculares mientras muchos otros testigos oculares aún estaban vivos.
Estas cartas antiguas afirman que Jesús murió por crucifixión y que resucitó de entre los muertos al tercer día. Número 2. Escritores paganos y judíos informan que los cristianos creían que Jesús resucitó de entre los muertos. Número 3. Muchos de los principales testigos oculares de la resurrección murieron por afirmar que Jesús había resucitado. Probablemente hubieran salvado sus vidas si se hubieran retractado de decir eso. Y esto es muy significativo. Sabemos que la gente morirá por una causa, pero estos hombres y mujeres murieron por una serie de hechos. Fueron a su tumba en lugar de decir que los hechos eran falsos. Murieron porque dijeron que los hechos de la crucifixión y resurrección de Jesús eran verdaderos. Número 4. La historia narrada por Juan en calidad de testigo ocular es muy importante. Muchos afirman que la historia de Juan debe ser entendida como una historia simbólica y metafórica. Sin embargo, sabemos que Juan entendía claramente la diferencia entre contar un relato histórico y contar una historia llena de símbolos y metáforas. ¿Por qué lo sabemos? Porque escribió 2 libros. Uno que claramente afirma ser histórico y ahora conocemos como el Evangelio de Juan, que también nos narra la resurrección. Y un libro que es claramente lleno de símbolos y metáforas, que ahora lo conocemos como el Apocalipsis. Por lo tanto, Juan es un testigo importante de lo que sucedió en la muerte y resurrección de Jesús. Número 5, la evidencia histórica muestra que la tumba estaba vacía. El lienzo de la sepultura fue cuidadosamente dejado atrás. La piedra que encierra la tumba fue rodada y el cuerpo de Jesús nunca fue encontrado. La tumba había sido custodiada por soldados romanos y nadie afirmó haber robado el cuerpo. La presencia de los lienzos es significativa ya que las especias unidas a la tela eran muy valiosas. Cualquier persona que fuera a retirar el cuerpo con fines lucrativos o por vandalismo habría quitado el cuerpo envuelto y tomado la valiosa mezcla de lienzo a su conveniencia. De hecho, la colocación del lienzo, así como la colocación de la piedra, encajan perfectamente con la resurrección como causa del hecho, en vez de la causa haber sido por intervención humana. Número 6. Existen 11 momentos registrados en que Jesús se apareció a la gente demostrando que Él había resucitado. A hombres y mujeres, individuos, parejas, grupos y al menos a una multitud. Fueron en el interior de un lugar, así como al aire libre, en diferentes localidades, en diferentes momentos del día. Jesús fue tocado físicamente, escuchado audiblemente, visto visualmente y comió comida en presencia de testigos. Ninguno de estos testigos creyó que Jesús resucitaría de entre los muertos antes de resucitar entre los muertos. Todos ellos lo conocían antes de su muerte, así que sabían que Él era el mismo Jesús que murió en la cruz. Número 7. Un crecimiento masivo del movimiento cristiano se produjo en el mismo lugar donde Jesús murió y fue enterrado. Este movimiento se centró en la afirmación de que la tumba estaba vacía y de que Jesús verdaderamente había resucitado. Este crecimiento ocurrió muy pocas semanas después de la muerte y resurrección de Jesús en el lugar donde Él murió y se produjo a pesar de la hostilidad, la oposición y la persecución de los líderes. Número 8. La muerte y resurrección de Jesús no fue un evento aleatorio. Jesús la había predicho. Él había dicho que Él moriría por crucifixión y Él no podía controlar esto. La crucifixión era un medio de muerte reservado a las autoridades romanas imperiales. Jesús declaró razonablemente que su muerte por crucifixión y su resurrección al tercer día serían una señal que afirmaría quién era Él, lo que enseñó y lo que lograría a través de su muerte y resurrección. 9. La muerte y resurrección de Jesús también tuvo lugar en el contexto de siglos de profecía que este Mesías vendría de Dios, moriría y resucitaría. Jesús mismo afirmó que su vida, muerte y resurrección era un cumplimiento de esas profecías. Y por último, la 10, la muerte y resurrección de Jesús tienen un lugar en el contexto con una historia de profundos y poderosos conocimientos sobre la condición humana. Su vida, muerte y resurrección tuvieron lugar en el contexto de un grupo de escritos que han demostrado por siglos ser sabios y perspicaces sobre la condición humana. Han sido la base para el desarrollo de la ciencia, los derechos humanos y el buen gobierno. La vida, muerte y resurrección de Jesús tuvieron lugar en el contexto de una cosmovisión que es sin igual en su amplitud, profundidad, coherencia, consistencia y poder emocional y racional. Respiremos un poquito. 10 evidencias concisas. Esta semana pasada le preguntaron al doctor Enuel Hernández, un teólogo puertorriqueño, si alguna vez él había pensado en dejar el cristianismo. Ante la pregunta, él inmediatamente y sin dudarlo, respondió que sí. Sí,
Él reconoce que en un momento de su vida, al estudiar mucho la palabra, tuvo muchas dudas y la tentación de dejar el cristianismo, pero que en su crisis de fe, el punto de inflexión fue la verdad de la resurrección de Jesús, pues tal evento no tiene paralelo en ninguna otra religión del mundo. La evidencia de la resurrección histórica de Cristo lo afirmó en la fe, resolviendo paulatina pero efectivamente el conflicto en su mente. Charles Spurgeon dijo, citado por Miguel Núñez en su libro Jesús: la resurrección de nuestro divino Señor de entre los muertos es la piedra angular de la doctrina cristiana. Quizás pudiera más exactamente llamarla la clave del arco del cristianismo, pues si este hecho puede ser desmentido, todo el fundamento del Evangelio se desplomaría. De la misma manera, las Crónicas de Narnia, en su primer libro que citamos al inicio y que estuvo pensado inicialmente para ser el único, también tiene el clímax de su arco argumental en el capítulo 15, donde Aslan vence a la muerte después de haber sido masacrado por la bruja, para sorpresa de Lucy y Aslan. Hermano, si tú eres creyente, tú crees que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, trascendente y vigente. Y nótese que no dije, si eres creyente, te conviene creer que la resurrección es un hecho histórico. Dije que si eres hijo de Dios, el serlo ya incluye haberte rendido a esta majestuosa realidad. Si el Señor nos ha hecho renacer en Él, está implícito que nos llevó a reconocer que Cristo vive eternamente. Y sí, creer esto está más allá de nuestras limitaciones humanas naturales, pero ahí es donde la fe entra como la extensión espiritual de la razón material, pues al ver las evidencias históricas de este sobrenatural suceso, es perfectamente razonable tener fe en que Jesús, el Dios hombre, sigue vivo hasta la eternidad y que aún regresará por su pueblo. No tenemos justificación alguna para dudar de este hecho, pues si todo esto no fuera suficiente, está la evidencia en nuestras propias vidas. Cada creyente puede recordar el momento en su caminar en que la resurrección de Cristo engendró una propia resurrección en su vida muerta por el pecado. Sí o no, hasta cierta vergüenza nos da recordar lo que hacíamos y cómo pensábamos antes de que el Señor soplara su aliento de vida en nosotros y nos trajera a descansar a sus pies, perdonando nuestros pecados y dándonos identidad de hijos de Dios. ¿Has creído, hermano, que en algún momento que la resurrección es solo un cuento de hadas? ¿Te ha resultado incómodo sostener que es un hecho literal e histórico? El cristianismo está diseñado por Dios para ir mucho más allá de lo que la religión sentimental o ritualista puede llegar. No puedo fundamentar mi cristianismo en que, es que mi abuelita cristiana era tan buena y tan amoroso, y en memoria de ella conservo la tradición de ser cristiano. O en que mi familia ha sido evangélica por generaciones y no puedo romper ese abolengo. No, hermano. Tú personalmente estás llamado a rendirte a aquel que murió y resucitó, ofreciéndote inmerecidamente salvación eterna. Yo mismo nací de padres cristianos piadosos y crecí en una iglesia cristiana, pero en mi adolescencia fui confrontado con mi pecado y tuve que clamar por salvación, y en su misericordia Dios me hizo renacer en el Espíritu, cambiando mi vida de manera evidente. Por su parte, el periodista estadounidense Lee Strobel estaba del otro lado. Él no buscaba demostrar la resurrección, sino refutarla. Él estaba muy enojado porque su esposa se unió a una iglesia cristiana. Y aprovechando su trabajo en un periódico, se propuso aprovechar también el descuido del apóstol Pablo, el de 1 Corintios 15 que mencionamos arriba, y demostrar que la resurrección no ocurrió. Su investigación exhaustiva se describe en su libro El caso de Cristo. Pero su historia no terminó allí. ¿Adivina qué? Hoy día, Lee Strobel es un férreo defensor del cristianismo, profesando una firme fe en Jesús, y ha escrito más de 10 libros demostrando la veracidad de la fe cristiana, misma que inició intentando destruir. Una vez más, el punto de inflexión es la resurrección del Señor. Amados niños y jóvenes, tienen que saber que la fe de sus padres se fundamenta en que Jesús resucitó y que vive para siempre. Dios quiere en su misericordia llevarte a creer de la misma manera como lo hizo conmigo y con tantos hijos de creyentes en la historia. Pero de ninguna manera es indispensable que seas hijo de cristianos para llegar a confiar en Él. Si este es tu caso, el hecho de que hoy estés escuchando y entendiendo este sermón es prueba de que Él está completamente interesado en salvarte. Y si es así, tienes que saber
lo que las hermosas mujeres que tuvieron el privilegio de descubrir la tumba vacía necesitaban recordar también. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, a la siguiente característica del creyente. El cristiano vive recordando la obra y las promesas del Cristo resucitado. El cristiano vive recordando la obra y las promesas del Cristo resucitado. Hermanos, redacté parte de este sermón en el Hospital de Oncología de Campeche, sentado en un sillón frente a mi esposa, mientras ella recibía la 5ª sesión de quimioterapia preventiva. Una y otra vez nos preguntamos, ella y yo, ¿cómo alguien podría pasar por un proceso similar sin tener su esperanza en Cristo? Sin saber que Él vive. Y que si Cristo vive, estamos seguros en sus manos y su voluntad, sea cual sea, siempre terminará llevándonos al reposo completo, sea en vida o sea en muerte. No podemos negar, hermanos, que es una fuerte lucha por dominar nuestra mente y no dejar que se salga de estar centrada en la palabra del Señor. Para lo cual, por la gracia de Dios, leemos la Biblia, leemos libros de puritanos, escuchamos himnos que proclaman su soberanía y misericordia. Incluso estamos tratando de escribir himnos que nos ayuden a nosotros mismos y a otros más a no olvidar lo que el Señor ha hablado y su gobierno eterno. Pero hermanos, nada de esto tendría sentido sin la resurrección. Este suceso pone la firma de autenticidad al sacrificio del Señor. Y los ángeles que se aparecieron a las mujeres les ayudan a recordar a ellas, resumiéndoles en pocas palabras los acontecimientos profetizados que se cumplieron en Jesús. Voy a leer del versículo 4 al 8 en la versión Las Américas. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Dice el 8, y entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquellos misteriosos varones, en primer lugar, las espantaron, las regañaron, las exhortaron, las hicieron reaccionar. Me recordó el hijo pródigo cuando fue vuelto en sí. Pero sobre todo les predicaron el evangelio, rememorando las profecías del Señor acerca de la necesidad de su sacrificio. Y tan eficaz fue la confrontación que a través de eso Lucas registra que se acordaron de las palabras de Jesús. Los ángeles dijeron, acuérdense. Pues vamos entonces a acordarnos de lo mismo que les fue recordado en ese sermón angelical. Tal vez el más breve registrado en la Escritura, pero que bastó para activar su memoria y alumbrar el entendimiento de ellas, y que es el mismo al que somos llamados a vivir recordando a cada instante. La semana pasada nuestro hermano Marco nos predicó sobre la llamada entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, cumpliendo una profecía tras otra. Era apenas el inicio del fin de su ministerio terrenal. Él sabía a qué se iba a enfrentar. 3 años y medio antes, Juan el Bautista lo había proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fue bautizado en el río Jordán, recibiendo la aprobación y deleite audible del Padre y la presencia del Espíritu Santo de forma física, como narra Lucas en el capítulo 3, del versículo 21 al 22. La Trinidad presente marcaba el inicio del camino hacia el Calvario. Todos los milagros, enseñanzas y señales que Jesús impartió estaban en función de su más grande misión, convertirse en la obra maestra de la divinidad, el glorioso cumplimiento de la Pascua anunciada hacía siglos y recordada cada año por el pueblo hebreo. El sacrificio ordenado a Abraham en la antigüedad se reanudaría, pero ahora sería el mismísimo Dios Padre quien tomaría a su amado unigénito. Le haría llevar en sus espaldas el madero para el sacrificio, y él mismo descargaría su santa y justa ira sobre nuestro sustituto colgado en la sangrienta cruz, proveyendo así el cordero para el sacrificio, como prometió Abraham. Y agonizante, el Hijo de Dios clamaría por nuestro perdón,
se haría por nosotros maldición, absorbería nuestra culpa y pecado sobre sí mismo, bebiendo hasta la última gota de la terrible pero perfecta ira de Dios, recibiendo la condenación que tú y yo merecemos por rebelarnos a nuestro Creador al intentar usurpar su autoridad desde el jardín de Edén. Agonizante, celebraría su aplastante victoria gritando: Tetelestai, que significa todo está consumado, el sacrificio ha sido aceptado, el Padre se ha agradado y ha aceptado mi sangre como pago por los pecados de los hombres. Hermano, tenemos que caer postrados ante este evangelio. Tú y yo estábamos crucificando a Jesús allí a través de nuestras rebeliones, y en vez de condenarnos nos ofreció perdón total. Pero no se quedó allí. Su sacrificio necesitaba afirmarse, y no podía hacerlo si Jesús no confirmara al tercer día que realmente era el Hijo de Dios. Él se había autoproclamado como el camino, la verdad y la vida. Si Jesús no resucitaba, solo sería recordado por un breve tiempo como un charlatán más de tantos que ya habían venido. A pesar de sus milagros, si se quedaba en la tumba, lo llamarían si acaso el blasfemo de Galilea por un breve tiempo, y después se olvidarían de él. Además, solo uno que no conoció pecado podría haber pagado en lugar de nosotros los pecadores. Y ese solo podría ser el Dios mismo hecho hombre, que no podría ser retenido por la muerte. Por eso, ese tercer día llegó y no dependió de la fe de nadie. Nadie creía, y tú y yo, en lugar de los discípulos, tampoco habríamos mantenido la esperanza. Dios no depende de nadie para ejecutar sus planes. Si nos incluye en ellos es porque le place y para demostrar que a pesar de nosotros logra cumplir su decreto. Y esto es lo que las mujeres necesitaban recordar. Para avivar su fe, Jesús había demostrado ser el Mesías, el enviado del Padre como cordero para el verdadero sacrificio. Había sido masacrado bajo el justo juez, había absorbido la condenación del hombre, y ahora había puesto el broche de oro de su obra eterna con su resurrección. ¿Quién es ese Jesús para ti, hermano, hermana? ¿Quién es Jesús para ti? No puede haber medias tintas aquí. O es para ti el blasfemo de Galilea, un mentiroso con delirio mesiánico que alborotó Tierra Santa hace 2000 años, pero que se murió y quedó ahí. O es, como lo registró el apóstol Juan en el Apocalipsis, el león de Judá, la raíz de David, el que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene en su mano las llaves del infierno y de la muerte. ¿Qué crees que nos conviene más creer? Está en juego nuestra eternidad, hermanos. ¿Qué tan presente tienes la historia más grande jamás contada? ¿Qué tan asombrado estás ante el Evangelio? Ya olvidamos que esta historia es la que partió en dos nuestra propia vida, igual que el nacimiento de Jesús partió la historia universal en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Pueden nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo decir que esa historia de redención es el eje de nuestra vida, acciones y decisiones? ¿Será que cada domingo pues la medio recordamos, pero en la semana nos conformamos con las migajas, por buenas que sean, que la cultura nos ofrece? Nos postramos cada día en adoración a Dios por la obra de Cristo que nos ha transformado y dado toda nuestra única y firme esperanza, o nos postramos ante los engaños de la comodidad y los placeres de este mundo. Nos alimentamos mutuamente con la obra de salvación, o pensamos que no hay que exagerar tanto con la religión. Si ese es tu estado, ponte ante el Señor y ruégale que te salve, porque una persona que ha sido verdaderamente salva simplemente no puede olvidar a quien se entregó a sí mismo para salvarle. No puede dejar de agradecer al perfecto abogado, quien como defensa ante el juez perfecto presentó su propia sangre como pago por la condena que todo pecador merecía. Todo cambia cuando le conoces. Cuando eres puesto en Cristo, eres nueva criatura y todo es hecho nuevo. Esto no significa que tus problemas se acabarán y serás feliz para siempre. No, Jesús prometió que en el mundo tendríamos aflicción, pero ahora Él estaría con nosotros. Y se cumpliría el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me hace falta. Hoy necesitamos o recordar y celebrar su perfecta obra en nosotros, o directamente venir a Él en arrepentimiento, clamando por salvación. No tardes.
que pronto puedas darte cuenta cuánto necesitas la verdadera libertad y el perdón de todos los pecados que obtendrás al reconocerlo como Rey y Salvador. Y si hemos ya sido libertados y perdonados por Cristo, ahora que nos hemos acordado de lo que dijo e hizo, no podremos evitar manifestar la tercera característica del creyente que nos muestra Lucas. La tercera característica. El cristiano vive testificando de la maravillosa eficacia del Evangelio del Cristo resucitado. Vive testificando. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermanos, cuando hay un entendimiento de la evidencia de la obra sobrenatural de Dios, no podemos evitar ser testimonios vivos de Él, pues aun cuando no hablemos, Él empieza a producir el fruto del Espíritu en nosotros. Ya lo escribiría el apóstol Pablo a los Gálatas en el 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio o templanza. Nada de esto es posible para el hombre natural y cuando eso empieza a producirse genuinamente en nosotros, es imposible ocultarlo. Tu familia empieza a ver que ya no explotas tanto como antes. Ya empezaste a dejar de hablar mal de tu prima a la que odiabas y hasta te preocupas por ella. Has empezado a lograr dejar los vicios que te caracterizaban y hasta tienes detalles con tu esposa. O esposa, ya le volviste a preparar de comer por fin a tu marido, en vez de pedir cualquier cosa por Rappi. Pero lo más loco de todo es que ahora resulta que te gusta orar y leer la Biblia, pero no de la forma santurrona que tienen muchos para sentirse mejor que los demás, sino que cada vez que la lees te ves más motivado a madurar en un carácter santo y a servir a los demás. Y lo impensable, incluso has pedido perdón sincero al que ofendiste por años. No cabe duda de que algo te pasó. Tuvo un despertar, dicen unos. Se volvió un ser de luz, dicen otros. Tiene una gran fuerza de voluntad. Descubrió a su campeón interior. El problema es que muchas veces los dejamos con esa opinión, pensando que su conclusión es correcta. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre Pedro y Juan ante el concilio y fuimos motivados a asegurarnos de dar el crédito a quien de verdad lo merece? Si no revelamos al mundo el nombre del autor de estos frutos, nos estamos robando ese crédito. Estamos violando el copyright, nos estamos apropiando de los derechos reservados que le corresponden solamente y eternamente al nombre sobre todo nombre. Hermano, no les dejemos con la duda, por favor. Sin temor, corramos al mundo y proclamemos que Jesucristo ha resucitado y que ese evento ha hecho posible que nuestra vida haya dado un vuelco y mucho más que un vuelco. Hemos nacido de nuevo, hemos resucitado juntamente con Cristo, así como morimos con Él. El apóstol Pablo vuelve a ilustrar esto con su contundente declaración a los Gálatas también en el capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Será mi lado pentecostal, pero no puedo menos que imaginarme al apóstol gritando esto de pie, levantando las manos, inflamado de pasión por la gloria de Dios, bañado en lágrimas y saturado del ímpetu y valor del Espíritu Santo, mientras recordaba de su terrible pasado que persiguió a la iglesia y ahora agradecido por la salvación que Dios le dio y ahora enfrentaba un viaje misionero. Pablo siempre se aseguró de dar el crédito, o sea, la gloria al Cristo que predicaba, al que había sido crucificado y que había resucitado. Jamás habría permitido ambigüedad en su mensaje, que nadie pensara que hablaba en nombre de Zeus o de Poseidón. Cristo Jesús era su bandera, su apellido, su identidad, su fuerza, su misión y su meta. Pablo respiraba y exhalaba a Cristo. Aquel que había sido perseguidor de cristianos se había convertido en el misionero más apasionado que ha existido y que Dios eligió para llevar el evangelio a los no judíos y por lo tanto pudo llegar a nosotros.
Hoy tenemos la gran oportunidad de compartir el Evangelio en nuestras comunidades misionales que como iglesia organizamos, pero también lo debemos hacer personalmente donde podamos. Basta con orar al Señor rogando que propicie momentos y nos dé el gozo de aprovecharlos. Por supuesto encontraremos oposición si los discípulos mismos pensaron que estas mujeres estaban locas, pero que nuestra valentía no decaiga. Ya quisieran, hermanos, nuestros hermanos misioneros internacionales por los que como iglesia estamos orando, tener el 10% de la libertad de culto de que gozamos en nuestro país. Corramos como Pedro cada mañana a verificar que la resurrección sigue siendo verdadera y corramos de regreso maravillados a proclamar la noticia, no solo con nuestra vida, sino con nuestra voz, atribuyendo todo el reconocimiento a Jesús, el Hijo de Dios, pues el cristiano vive testificando de la maravillosa eficacia del Cristo resucitado. El himnólogo mexicano Vicente Mendoza, traductor de decenas de himnos que seguimos cantando hasta hoy y autor de joyas como Jesús es mi Rey soberano, compuso también hace 100 años un himno sobre la resurrección que dice: Aleluya, el Señor resucitó, aleluya, a la muerte ya venció. No pudieron las entrañas del sepulcro aterrador retener entre sus sombras a Jesús el Salvador. Fue victoria de un instante la que el Gólgota alcanzó, cuando en él la ansiosa plebe a Jesús sacrificó. Vencedores también somos por el mártir de la cruz. Somos suyos y por siempre viviremos en su luz. C.S. Lewis tomó el bosquejo de narración de Lucas para estructurar su relato en Narnia. Veamos. Lucy y Susan, mujeres, fueron quienes primero se convencieron temerosas del regreso de Aslan. Después, él las consuela recordándoles la gran magia profunda. Ellas se vuelven locas de contento sabiendo que lo que habían creído que era una derrota total se ha convertido en una victoria aplastante y absoluta. Y al sonar el ensordecedor rugido del león, corren sin parar, llenas de alegría para testificar a Narnia que Aslan está vivo. Y que más le vale a la maldita bruja irse despidiendo de Ker Paravel, del Palacio Real. Y si este relato ficticio puede emocionarnos tanto, ¿cuánto más lo hará el conocer el evento real en que este relato se inspiró? Hoy Lucas nos ha narrado la resurrección de Jesús, mostrándonos que, como lo vemos aquí, el cristiano vive convencido de la realidad histórica del Cristo resucitado. Número 2, el cristiano vive recordando la obra y las promesas del Cristo resucitado. Y número 3, ¿podemos decirlo todos juntos? Número 3, el cristiano vive testificando de la maravillosa eficacia del Evangelio del Cristo resucitado. Iglesia amada, el poder del Espíritu de Dios reside en nosotros desde que creímos y fuimos regenerados en Él. Afirmémonos cada momento en la verdad de la resurrección de Cristo. Recordemos las promesas que siempre se cumplen y proclamemos sin miedo su mensaje libertador. Ruego al coro congregacional, a los redimidos, a la novia del Cordero que murió y resucitó, nos pongamos de pie y con absoluta seguridad cantemos de su perfecto plan de redención, celebrando su resurrección y su pronto regreso. Cantemos, iglesia. Formado fue en la eternidad el plan de redención. Con gozo el Padre anheló al hombre engendrar. Suprema fue su voluntad mostrada en la creación. Su obra de arte realizó sin nada olvidar. En gran manera buena fue, en gran manera buena fue la obra del Creador. Sol, luna, estrellas conformó, los cielos extendió, montañas, mares, valles cantan de su inmenso amor. Según su
cantemos. Sublime arquitecto, perfectas sus obras son. Aliento de vida, la fuente de luz, el cosmos entero obedece a su voz. El hombre en rebelión cayó, al Padre afrentó. Desgracia y ruina ocasionó a toda la creación. Sí, Señor, más grande la esperanza fue al solo escuchar. Simiente santa enviaré, al hombre salvar. Gloriosa promesa, gloriosa promesa, Mesías y Redentor, el Dios hecho hombre, reconciliador, el justo abogado, el gran Salvador. Vertida fue por mi maldad la sangre. Sí, Señor, sufriente siervo se humilló, colgado en cruenta cruz, pecado y culpa absorbió, al Padre grato fue. Proclamemos, venció pues el sepulcro, no lo pudo retener. Cordero, Cordero inmolado, perfecta propiciación. La ira sagrada su sangre aplacó, justicia otorgada, el plan se cumplió. Y la iglesia responde, llamados somos a vivir en gloria y santidad, huyendo de la tentación, a Cristo obedecer. Iglesia por su redención, anclada en la verdad, soldados somos de Dios, Señor, ha resucitado, por siempre gobernará. Proclamémoslo, el alfa y omega, principio y final, su novia lo espera, él regresará. Ha resucitado una vez más, cantemos. Ha resucitado, por siempre gobernará. El alfa y omega, principio y final, su novia lo espera, él regresará. Su novia lo espera, su novia lo espera, él regresará. Clamamos su victoria, Señor, te adoramos. Amén.